Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:33 en la mañana, gracias a nuestra querida audiencia. Vean ustedes, a mis espaldas se puede apreciar el cielo despejado, el cielo azul, azul totalmente. Se puede apreciar desde donde nos encontramos en el norte de la capital de los ecuatorianos, gracias a nuestra audiencia. Como siempre, conectados a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama, la gran señal nacional en todo el país. Desde 103.7 FM Estéreo, que es nuestra matriz en el Distrito Metropolitano de Quito, e igualmente a través de la internet por www.sonorama.com.es. Igualmente recordarles que estamos al aire en nuestras plataformas digitales, en Facebook por nuestra fanpage de Radio Sonorama, en YouTube por nuestro canal que se llama Sonorama TV, y también estamos transmitiendo en vivo a través del Instagram. Gracias a nuestra generosa sintonía y quienes se conectan como cada mañana poco a poco con nuestro espacio. Y esperamos que evidentemente puedan interactuar y puedan escuchar a lo largo de nuestro espacio, tanto nuestras entrevistas cuanto nuestra opinión. Bueno, empecemos hablando sobre la expectativa para el día de hoy, porque evidentemente la expectativa está dada por una actividad que a las 9:30 el presidente de la República la va a liderar. Esto ha sido convocado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Dentro de las actividades del jefe de Estado, dice que a las 9:30 será la consulta ciudadana. Entendemos que es el anuncio de las preguntas de la consulta popular en el Parque de la Juventud, ubicada en Carapungo, en el norte de Quito, en la avenida Padre Luis Bacarri y Río Cayambe. 9:30. Lo que se ha informado por la SECON es consulta ciudadana. Hoy vamos a conocer cuáles son las preguntas que el Ejecutivo va a enviar a la Corte Constitucional, porque ese es el procedimiento. El Ejecutivo tiene que obligatoriamente enviar el paquete de preguntas que plantee con los temas a la Corte Constitucional, organismo que evidentemente tendrá que dar su dictamen de constitucionalidad respecto de las preguntas, que es el paso previo, un requisito sine qua non que tiene que llevar adelante el Ejecutivo. Diario El Universo dice que dentro de las preguntas se recogen temas como el trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía, extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado, entre otros. No sabemos los temas propiamente dichos. Lo que se ha comentado es que se incorporarán temas de seguridad, de institucionalidad y de economía. Sobre institucionalidad no tengo dudas que va a haber alguna pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No tengo ninguna duda, más allá de que no conocemos el contenido de las preguntas. Sobre seguridad, el ministro de Gobierno ha dicho que serán 4 o 5 preguntas vinculadas a seguridad, así que estamos expectantes. Yo creo que cualquier cosa que digamos en este momento termina siendo inoficioso hasta conocer las preguntas, y seguramente mañana será el eje de nuestro comentario. ¿Qué ocurrió, sin embargo, el fin de semana? El fin de semana el país observó una reacción furibunda de un gobierno que, cuando no era tal, sus voceros, empezando por el propio hoy presidente de la República, cuando era candidato, cuando era un líder de una organización política, cuando hacía opinión pública en los medios, y claro, su entorno, ¿no? La gente que lo ha acompañado al presidente, al hoy presidente Lasso, desde que comenzó con su carrera política ya por el año 2012. Digo, tuvieron una reacción que desdice de lo que a lo largo del tiempo ellos mismos han promovido, o habían promovido, al menos en el discurso, que era el respeto a la democracia y a la institucionalidad, el respeto a la separación de las funciones del Estado, a la separación de poderes, el entender las lógicas y las dinamias de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la función judicial, de la función electoral y de la función de transparencia y control social. Entendiendo que la propia Constitución, guste o no guste, le da herramientas jurídicas a la Asamblea Nacional, que tiene sus obligaciones, pero también sus atribuciones. Y dentro de esas atribuciones está la fiscalización y el control político. Digo, todos estos valores que acabo de señalar fueron largamente defendidas por quienes hoy son parte del gobierno.
digo, siempre he señalado que una cosa es con guitarra y otra con violín. Aquellos que hoy ya no son gobierno, obviamente tienen un discurso distinto al que manejaban cuando fueron gobierno. Y aquellos que hoy son gobierno se reniegan de aquellas cosas que en cambio defendían cuando no eran gobierno, sino que estaban en el plano de la oposición. Amable audiencia, la institución llamada juicio político es una atribución de la función legislativa, consagrada en la Constitución, no es un invento de nadie. Esta institución del juicio político ha existido, hablemos desde el año 79, y hablo desde el año 79 porque configura el periodo más largo de vida, entre comillas, democrática que ha tenido el Ecuador a lo largo de su historia republicana desde 1830. 43 años ininterrumpidos en los cuales, con sus matices, hemos tenido regímenes, entre comillas, democráticos. Y la institución del juicio político se utiliza para gran parte de países democráticos, por no decir en todos. Por supuesto que cada país tiene su propio régimen, su propia norma constitucional, y se lo hace de diversa manera, porque hay diversos mecanismos. Aquí en el Ecuador tenemos una forma, un esquema para llevar adelante un juicio político. Es todo un procedimiento que establece la Constitución y que lo aterriza la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero es un invento de los actuales asambleístas por hacerle el juego a la oposición al gobierno. O no es un invento de ciertos sectores políticos para hacer el juego al narcotráfico, como también se ha mencionado. Puede no gustar el juicio político que se ha planteado al ministro del Interior, Patricio Carrillo. Estoy seguro que Patricio Carrillo, que es un hombre solvente en el uso de la palabra, podrá enfrentar ese juicio político y presentar los descargos que correspondan. Pero el juicio político es una institución que existe en la vida democrática de este país. Pero el gobierno, como digo, ha tenido una reacción furibunda este fin de semana. Primero, a través de un comunicado que, créanme, ese comunicado es una pieza de colección. Yo no sé quién redactó el comunicado que se difundió este fin de semana desde Carondelet, no sé. Está claro que no lo redactó un abogado que conoce la dinámica jurídica, ni tampoco lo redactó un comunicador, o sea, no sé. Es un comunicado vergonzoso, un comunicado totalmente cuestionable, un comunicado que ni siquiera observa los preceptos constitucionales y legales que encarnan la figura del juicio político. Es un comunicado que habla solamente desde los lugares comunes y que no entiende, al menos en ese comunicado, cómo es la dinámica democrática en este país. Revisemos primero el comunicado, Roberto Carlos, que fue difundido este fin de semana por parte del Ejecutivo a través de sus cuentas oficiales. Que alguien también decía el fin de semana, pero no tiene firma, pues que no han firmado. Ese es el comunicado. Ese comunicado lo posteó la cuenta Twitter de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Para empezar, vamos párrafo por párrafo. El primer párrafo es de colección. Rechazamos enfáticamente la decisión del Consejo de Administración Legislativa de llevar a juicio político al general de policía Patricio Carrillo, ministro de Interior del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. A la o las personas que redactaron o que revisaron este comunicado, permítanme explicarles. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, no lleva a juicio político a nadie. No tiene atribución de llevar a juicio político a nadie. El CAL califica pedidos de juicio político una vez que cumplan con los procedimientos establecidos en la norma constitucional y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para eso, para la calificación previa del CAL, existe una instancia que se llama Unidad de Técnica y de Fiscalización, que es un órgano, un equipo asesor del CAL, que cuando le llegan pedidos de fiscalización, evalúa, los califica, una vez que cumplen los requisitos, y emite un informe no vinculante para conocimiento de los integrantes del CAL. Pero el CAL no califica juicios políticos. Digamos, el CAL califica juicios políticos. El CAL no lleva a un ministro de Estado a un juicio político. ¿Ya?
Eso en el plano de la fiscalización, porque está claro que el CAL obviamente califica los proyectos de ley y el CAL toma decisiones administrativas. Pues estoy hablando del tema fiscalización. Esa es la atribución del CAL en el tema fiscalización. El CAL no lleva a juicio político a ministros de Estado. Califica el trámite. Que el trámite de un juicio político no significa que ya lo van a censurar o destituir. Si no, pregúntenle a los señores de la judicatura, que hasta hoy no se sabe qué va a pasar. El país entero reconoce el trabajo de Patricio en el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. El país entero, evidentemente hay en el país, en un país tan polarizado como el nuestro, gente que destaca el trabajo del ministro y gente que cuestiona el trabajo del ministro. Pues, poner el país entero como que reconoce el trabajo del ministro, no pueden generalizar. Está claro que el ministro tiene sus detractores. Es una decisión irresponsable, dice, que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás. Apostar al fracaso del gobierno es apostar al fracaso del Ecuador. Necesitamos más hombres y mujeres valientes como Patricio Carrillo. Decisión irresponsable que el CAL califique el trámite de un juicio político que no fue presentada por el CAL, como dice la primera parte, sino por dos legisladoras, una de las cuales va a estar con nosotros más adelante. Que seguramente para esa calificación el CAL tuvo el informe de la unidad de la unidad técnica correspondiente. Luego dice, estaremos vigilantes de la actuación de la Asamblea Nacional y de cada uno de los partidos que auspician esta barbaridad. O sea, al ejercicio de fiscalización le llaman barbaridad y se solazaban de defender los valores democráticos. Por favor. Si lo condenan, serán responsables de las consecuencias. Bueno, déjenme decirles que la Asamblea no condena, la Asamblea censura y destituye. La Asamblea no es un tribunal de justicia, no es un juzgado, porque dice si lo condenan. Serán responsables de las consecuencias porque van a poner en riesgo la vida de cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos. Nuestro total respaldo a Patricio Carrillo, aspiramos que pueda seguir al frente de esta cruzada contra la inseguridad. Un llamado a los asambleístas a que cumplan el mandato del pueblo. Con la seguridad no se juega. Gracias, Roberto Carlos. Acá, por ejemplo, gracias, doctor Lucero. Siempre tan generoso. Me dice, son 3 filtros para verificar el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de juicio político. Unidad de Técnica Legislativa, Consejo de Administración Legislativa y Comisión de Fiscalización. O sea, ya anticipan que el ministro va a estar censurado y destituido, dice, lo condenan. Hablan de barbaridad al ejercicio constitucional de la fiscalización, cuando tiene que cumplir una serie de etapas. Y obviamente el ministro va a poder ejercer su derecho a la defensa. Pero aparte de este comunicado, el presidente de la República el fin de semana se pronunció. Escuchemos al presidente Roberto Carlos, tenga la bondad. Ecuatorianos, nuestro ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, viene desarrollando un gran trabajo en la dura tarea de combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. No es posible que un grupo de asambleístas irresponsables hayan aprobado el juicio político. Es una decisión que lleva a preguntarnos qué intereses hay detrás de los asambleístas. Que quede claro, rechazamos enfáticamente la decisión del Consejo de Administración Legislativa, pues apostarle al fracaso del gobierno es apostar al fracaso del Ecuador. Es poner en riesgo la vida de cada uno de ustedes, hermanos ecuatorianos. Estaremos vigilantes de la actuación de la Asamblea Nacional y de cada uno de los partidos que apoyen este juicio político. Si le condenan, serán responsables de las consecuencias. Nuestro respaldo total a Patricio Carrillo. Aspiramos a que pueda seguir al frente de esta cruzada contra la inseguridad. Un llamado a los asambleístas a cumplir con el mandato del pueblo para proteger al pueblo, no a los delincuentes. Con la seguridad no se juega. Muchas gracias. A ver, el presidente Lasso y su gobierno tienen el legítimo derecho de defender al ministro del Interior. El legítimo derecho de defender. Incluso hay sectores
de la sociedad ecuatoriana, sectores políticos que tienen el legítimo derecho a defender al ministro del Interior. ¿Ya? En la política es así. Está en su derecho el presidente de la República en defender al ministro del Interior. Pero vamos, defendamos las cosas, partamos de una defensa con base en el respeto a lo que dice la norma constitucional que tanto pregonaron defender cuando no eran gobierno. Y en esta declaración del presidente se vuelve a malutilizar los términos. Asambleístas irresponsables que aprobaron el juicio político. A ver, si es que el pedido de juicio político planteado por dos legisladoras, Joana Moreira y Lucía Plasencia, ambas Izquierda Democrática, cumplió con los requisitos formales que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL tenía que calificar sí o sí. O sea, eso no es optativo, eso no es facultativo, eso es obligatorio. No se trata de ser irresponsables. Por supuesto que el gobierno puede tener una visión en contra de la decisión de las dos legisladoras de iniciar un proceso de juicio político. Pero pretender señalar que el CAL actuó con irresponsabilidad al calificar el trámite de un juicio político, y ojo con el uso de los términos, al calificar el trámite de un juicio político, recién lo van a tramitar, que además llega a la cola, pues. No es que ya mañana la Comisión de Fiscalización va a sesionar y ya va a comenzar el proceso de juicio político al ministro del Interior. Porque la Comisión de Fiscalización no puede tramitar dos juicios políticos a la vez. Y en este momento está tramitando el juicio político a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que tomará más o menos un mes. Más o menos. Y luego de eso, recién vendrá el trámite del juicio político contra el ministro del Interior. Y en la Comisión de Fiscalización se establece todo un trámite. Acá, por ejemplo, Andrés me dice, más allá de quién o quiénes redactaron el comunicado, y claro, el texto que leyó el presidente, en lo operativo, hay que enfocarse en lo formal, que representa un comunicado publicado en una cuenta oficial. Para mí, no solamente el comunicado, sino también la postura del presidente desdice de los valores democráticos y de respeto a la independencia de las funciones del Estado que siempre pregonaron y dijeron defender. Porque está claro que cuando se es gobierno, se está sometido a la fiscalización y control político de la función legislativa. Eso dice la norma constitucional, y también decía la norma constitucional del 98, y también decía la norma constitucional del 79. Porque seguramente alguien le ha de echar la culpa a la actual Constitución. Revisen la Constitución del 79, revisen la Constitución del 98, que en ambas constituciones la función legislativa tenía la atribución de interpelar o llevar a juicio político a ministros de Estado. No es un invento de la Constitución de Montecristi por si acaso, porque con seguridad alguien ha de salir con ese argumento. Le ha de echar la culpa a la Constitución de Montecristi. El juicio político es una institución que forma parte de la fiscalización del poder legislativo respecto del Ejecutivo y no es exclusivo del Ecuador. ¿Y qué dice la norma constitucional? Pues el presidente dice que es una barbaridad que hayan calificado. No, él no utilizó calificado. Es una barbaridad que hayan aprobado el juicio político, ha dicho el presidente, y el comunicado del gobierno. El artículo 131 de la Constitución dice que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de funciones que les asigna la Constitución y la ley, de las ministras y ministros de Estado o de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, superintendencias y de los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de las demás autoridades que la Constitución determine durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. Para proceder a la censura de destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, 70 votos, con excepción de las ministras o ministros de Estado y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá las 2/3 partes.
De hecho, para el Consejo de la Judicatura, el número que se requería para la censura y destitución era 92. ¿Cómo se va a requerir? Si finalmente el juicio político, una vez que termine el juicio político, que llegue a la Asamblea Nacional, cuando pase todo el tema de la fiscalización, que ya les voy a, la comisión de fiscalización que ya les voy a explicar, y llega al Pleno, y si el Pleno lleva adelante el juicio político, para la censura y destitución del ministro Carrillo se requieren 92 votos. 92. Para el resto de autoridades son 70. Pero para los ministros de Estado, para los miembros del Consejo de la Judicatura y para los miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral se requieren 92 votos. Entonces, primero hay que tener claro eso. Después, la Ley Orgánica de la Función Legislativa desarrolla todo un capítulo sobre el enjuiciamiento político a partir del artículo 78. Hay que leer nomás la ley. Hasta para redactar comunicados hay que leer la ley. Aquí obviamente se recoge nuevamente el texto constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para enjuiciar autoridades, entre esas ministros de Estado. En el segundo inciso del 78 dice: la responsabilidad política de los ministros de Estado deriva de sus funciones. Las y los secretarios nacionales, ministros sectoriales y ministros coordinadores y demás funcionarios y funcionarios, siempre que ejerzan funciones con rectoría de las políticas públicas del área de su cargo, conforme con el artículo 154 de la Constitución, tienen la misma responsabilidad política que las y los ministros de Estado y son sujetos de juicio político. El 79 habla de todo el procedimiento desde la solicitud de juicio político, el trámite, dice que para presentar un pedido de juicio político se requiere presentar, obviamente con sujeción a lo que dice la Constitución y la ley, previo cumplimiento de requisitos, contará con las firmas de respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Entiendo que son 35 firmas que se requieren para iniciar un procesamiento político. Más abajo dice el trámite en el 80. 34, gracias Nahuel, con 34 firmas. Con 34 firmas se puede dar paso a un juicio político. En el artículo 80 dice: el presidente de la Asamblea en un plazo máximo de 5 días pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. Pondrá. No le dan chance de que sea potestativo. La norma jurídica consagrada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa le dice que tendrá que pondrá, dice, obligatorio, en conocimiento del CAL, la solicitud de enjuiciamiento político. Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad de Técnica Legislativa, la misma que remitirá dicho informe en el plazo máximo de 3 días. El CAL, en un plazo máximo de 10 días desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite. Dentro de ese plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud de considerarlo pertinente. Verificado el cumplimiento de los requisitos, el presidente de la Asamblea remitirá en un plazo máximo de 3 días a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que aboque conocimiento y sustancia del trámite. Les he leído tal cual lo que dice la norma. ¿En qué parte es potestativo esto? ¿En qué parte es? O sea, le da chance al CAL de no tramitar un pedido que, entiendo, habrá cumplido con los requisitos formales. Y por eso ese pedido fue admitido por el CAL. Y el CAL, una vez que califica, o a través del CAL, una vez que califique, el presidente de la Asamblea remite a la Comisión de Fiscalización. Así dice tal cual. Entonces no sé de qué barbaridad habla el señor presidente de la República, o de qué barbaridad nos hablan los señores del gobierno que redactaron el comunicado que acabo de dar lectura. Esto es tal cual, tal cual. Pero claro,
se aprovechan de que, por favor, la mayoría de ecuatorianos no es que están pendientes de lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa o la Constitución. Se vende un frame, se coloca un frame en la opinión pública. Y echan al traste todo lo que dijeron defender a lo largo de los años. Los valores democráticos, decían. Luego dice que el presidente de la Comisión de Fiscalización pondrá en conocimiento del Pleno de la Comisión la solicitud de enjuiciamiento político dentro del plazo máximo de 5 días. En todas las etapas de enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales. Luego viene el 80.1, acumulación de las solicitudes de juicio político. Luego viene la calificación en la comisión, que eso no ha ocurrido todavía, eso va a ocurrir después. Y luego se establece todo un procedimiento para las comparecencias y la elaboración del informe, la difusión, la entrega al presidente de la Asamblea y la convocatoria de la sesión de pleno. Tal cual. Esto es lo que dice la norma. Tal cual. Y por cierto, que esto es interesante, gracias, señor Bravo. Todo esto que acabo de dar lectura fue incorporado dentro de las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque ¿saben qué pasaba antes? ¿Se acuerdan? Los juicios políticos quedaban archivados o quedaban guardados en el cajón. ¿Se acuerdan que antes a la Comisión de Fiscalización le decían la Comisión de Archivo? ¿Se acuerdan que entre 2007 y 2017 solo hubo 2 juicios políticos? ¿Se acuerdan? Pues que no tengamos memoria corta, pues. Aquellos que hoy califican como una barbaridad el hecho de que el CAL haya cumplido con lo que dice la norma jurídica. Eran aquellos que le llamaban a la Comisión de Fiscalización la Comisión de Archivo. Cuando entre 2007 y 2017 solo hubo 2 juicios políticos. Y los 2 fueron en el año 2011. ¿Se acuerdan? A los integrantes del Consejo de la Judicatura de la época, cuando el Consejo de la Judicatura se integraba por 9 vocales. Juicio político impulsado por el doctor Mauro Andino Reynoso, que finalmente no derivó en una censura y destitución de los vocales, por supuesto. Luego se fueron a su casa tras la consulta popular de ese mismo año, del 2011. Y el otro juicio político lo impulsó el entonces asambleísta Rolando Panchana contra Gloria Sabando, que ya había dejado la superintendencia de bancos. Fueron los 2 únicos juicios políticos. Me permito recordarles pues lo que pasó entre 2013 y 2017. Allí fue que bautizaron a la Comisión de Fiscalización como Comisión de Archivo. Y me permito recordarles lo que pasó entre 2017 y 2021, cuando hubo juicios políticos que en la presidencia de la Asamblea los guardaron bajo el cajón. ¿O no se acuerdan lo que pasó con el juicio político a Richard Martínez, ministro de Economía del gobierno del presidente Moreno? ¿Cuántos meses estuvo guardado ese juicio político? Hasta que finalmente se terminó el año y nunca llevaron a juicio político al ministro Martínez. Ni durante las funciones, ni después. Porque después de que renunció, la Asamblea tenía un año para enjuiciarlo. ¿Se acuerdan cuántos meses guardaron en el cajón el juicio político contra la entonces ministra de Gobierno María Paula Romo? Y finalmente tuvieron que activarlo por la presión política y de la opinión pública. Entonces hay que recordar nomás y hacer una revisión de las cosas que antes criticaban y que hoy defienden, y que antes defienden y hoy critican. Ellos mismos, aquellos que hoy le llaman al ejercicio de la fiscalización una barbaridad, eran aquellos que decían que en la Asamblea no había fiscalización y que la Comisión de Fiscalización era la Comisión de Archivo. Ellos mismos, en el periodo pasado, con sus legisladores, dieron paso a una reforma legal para evitar que los pedidos de juicio político queden en el cajón de cualquier presidente o presidenta de la Asamblea y que sirva como instrumento de chantaje frente al poder político de turno. Ellos mismos. Y hoy en cambio se desdicen de lo que decían antes. Pues que son las incoherencias de la clase política. Son las incoherencias.
Obviamente podemos discutir las razones por las cuales llevan adelante el juicio político al ministro Carrillo. Se puede discutir, por supuesto. Ya la tenemos conectada a Lucía Plasencia y ya vamos a conversar con ella sobre eso, porque ella es una de las interpelantes. El país puede discutir las razones por las cuales llevan adelante el juicio político. ¿Cuáles son las causales? Pero lo que el país, desde mi punto de vista, no puede discutir es la capacidad constitucional que tiene la Asamblea para fiscalizar al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, perdónenme, tiene que administrar un mínimo de coherencia entre lo que decían antes y lo que hoy dicen. Porque antes decían defender los valores democráticos y hoy califican como una barbaridad esto. Y le ponen un ingrediente adicional a esta ya complicada relación política que hay entre el Ejecutivo y la Asamblea. De esto les dejo para reflexión y obviamente el debate público. 7:04 en la mañana. Muy bien. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.